Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 59, las fiestas otoñales en la segunda venida de Yahshua. O sea, la realidad de esas fiestas en la segunda venida de Yahshua Mashiach. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, una vez más, muchas gracias por reunirnos por el Face para una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec tome posesión de nuestras vidas, alimente nuestras almas, espíritus y cuerpos. Abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que al escudriñar las Sagradas Escrituras podamos tener una audiencia privada contigo y podamos gozarnos con el alimento sólido que tiene para cada uno de nosotros. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y podamos gozarnos en la conferencia de esta hora. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Para hablar de las fiestas otoñales en la realidad de la segunda venida de Yahshua, es importante que hagamos un repaso de las fiestas primaverales en la realidad de la primera venida de Yahshua HaMashiach. Las fiestas otoñales tienen unas conexiones hermosas con la realidad. Las fiestas primaverales, lo mismo. En las fiestas primaverales tenemos nosotros cómo se encuentran las sombras con la realidad que es Yahshua HaMashiach. Así tenemos nosotros que el día 14 de Nisan, que es Pesach, ese día Yahshua HaMashiach muere en la cruz del Calvario, para que sea la realidad que estaba figurada en la fiesta de Pesach. El día 15, que es Masot o panes sin levadura, Yahshua descansa en la tumba. Ese día 15, que equivale a un Shabbat, es un Shabbat moral y es un Shabbat ceremonial. Coincidieron los dos al mismo tiempo y por lo tanto ese se le considera un gran Shabbatón o un gran Shabbat solemne. En ese día, Yahshua nos enseña la realidad de que Él es el pan de vida, porque vivió 33 años y medio y no pecó. Fue tentado en todo y no pecó, y Él se convierte en el pan que bajó del cielo y nos alimenta a nosotros. Una realidad bastante interesante. El día 16 es la fiesta de Bikurim, que son las primicias. En la parte antigua, las primicias se realizan de 9 a 10 de la mañana en el servicio matutino. Ahí se presentan las primicias. Y como esas primicias son una sombra, una figura de la realidad, Yahshua HaMashiach resucita el día 16 y de 9 a 10 de la mañana asciende al cielo y presenta las primicias, la resurrección especial que resucitó en ocasión de la muerte de él. El día 6 de Chiván es la fiesta de Shavuot o de Pentecostés. Ese día se derrama la lluvia temprana sobre los discípulos. Y esa es la realidad de las fiestas de primavera en la primera venida de Yahshua HaMashiach. Como ustedes pueden apreciar, las fiestas de Yahweh se cumplieron en la realidad en Yahshua HaMashiach en las mismas fechas, en el mismo mes que decían las sombras y las figuras. Pero quedaba pendiente las fiestas otoñales, o quedan pendientes las fiestas de otoño. Y las fiestas de otoño
se van a cumplir de la misma forma como se cumplieron las fiestas primaverales en la primera venida de Yahshua HaMashiach. Es importante que todos los creyentes del mundo entiendan y comprendan que en la primera venida de Yahshua se cumplió la realidad de las fiestas en Yahshua mismo, en los mismos días y en los mismos meses que decían las fiestas de Yahweh. No hubo ningún cambio en esas áreas. Fue todo preciso y hubo una conexión completa, en orden y en armonía. Pues de la misma manera, en la segunda venida de Yahshua, en ocasión de las fiestas otoñales, se va a cumplir la realidad de esas fiestas, ¿sí ve? Que Yahshua HaMashiach, en su segunda venida, en las mismas fechas que dicen las sombras y las figuras del santuario terrenal. Entonces repasamos nosotros que si Yom Teruat, el día de trompetas, es el primero de Tirri, y que luego tenemos la fiesta de Yom HaKippurín o Yom Kippur, el día 10 de Tirri, y luego tenemos nosotros la fiesta de Sukkot del 15 al 21 de Tirri. Pues en la segunda venida de Yahshua se debe cumplir esas mismas fechas en la realidad, tal como sucedió en la primera venida con las fiestas primaverales. No puede haber un cambio. Ahora, si su mente ya se ha abierto y nuestro Elohim Malquisedec ha impresionado su mente con esto inicial, ¿sí ve? Usted debe comprender y entender entonces que las fiestas otoñales no pueden pasar de largo ni pueden caer en otras fechas que no sean las especificadas por las fiestas del santuario terrenal. O sea, en los mismos días y en los mismos meses y en el mismo mes. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces puedo hacerles una pregunta personal a cada uno de ustedes. ¿Por qué se escandalizan con la segunda venida de Yahshua HaMashiach si está revelada en la fiesta de Sukkot? ¿Por qué el mundo entero ahorita escogió el texto de Mateo 24:36 y lo ha personalizado a nivel mundial para decir que nadie sabe el día ni la hora, si las mismas Sagradas Escrituras nos muestran el día, la hora, el mes y el año de la segunda venida de Yahshua HaMashiach? De pronto las personas se basan solamente en criticar en vez de escudriñar, en vez de profundizar, en vez de decir carambas, ¿cómo hago para averiguar eso? ¿Y cómo hago para lograr un equilibrio entre la fiesta de Sukkot y Mateo 24:36? Pues déjenme mencionarles que las mismas Sagradas Escrituras en Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero si usted va a las fiestas de Yahweh, sabe el día y la hora. Es más, sabe el mes y sabe el año. Entonces podríamos decir que hay una contradicción entre las Sagradas Escrituras mismas. No hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que tenemos que lograr el equilibrio de las Sagradas Escrituras en las diferentes etapas del tiempo. Es más, la segunda venida de Yahshua está profetizada antes de que se escribiera Mateo. Oiga, está en el Antiguo Testamento y el Mateo todavía no había sido escrito. Y ya en el Antiguo Testamento, y especialmente en el libro de Levíticos, se menciona sobre las fiestas. Levítico 23 y Levítico 25 se menciona sobre las fiestas de Yahweh con día, mes, fechas específicas, claras, en orden y no cambian. No era que la Pascua se celebraba de pronto en un año el 14 y el otro año se celebraba el 18, no. Era el mismo 14 todos los años y en el mismo mes Nisan. No cambian. Ahora, las fiestas son perpetuas. No era solamente por un tiempo. Son perpetuas, son eternas. Las vamos a seguir guardando. Solo que las fiestas tienen dos divisiones.
Una que comprende ritos y ceremonias y otra que no comprende ritos ni ceremonias, pero siguen siendo las mismas fiestas. Eso es lo que de pronto tampoco se ha podido comprender y de pronto se cambian los eventos. Bueno, como hoy vamos a ver nosotros las fiestas otoñales de la segunda venida de Yahshua en su realidad. Entonces voy a hacer primero el énfasis de eso. Entonces la primera fiesta que tenemos nosotros de otoño es Yom Teruat o el día de trompetas. Interesante. Yom Teruat o el día de trompetas. Y Yom Teruat, que es día de trompetas, esa fiesta era para anunciarnos a nosotros que nos preparáramos para el Yom HaKippurim o para el Yom Kippur. Interesante. Ahora, el Yom Teruat es un tiempo de reflexión en preparación para Yom Kippur. Interesante. Incluye la autoevaluación, el arrepentimiento y consagración renovada a Yahweh. Debemos prepararnos para la segunda venida del Mashiach, primera de Juan 3, 2, 3. La trompeta de primera de Corintios 15, 52. Podríamos nosotros mencionar que la realidad de esa trompeta ya no es que se toca el shofar, la trompeta, no. Tocar el shofar era en la parte antigua. Ahora vamos a la realidad. Y tocar el shofar es un sonido fuerte para anunciarle al pueblo que se preparen para el Yom Kippur y la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. En la parte antigua se toca el shofar para que se preparen para el Yom Kippur y para Sukkot. Pero en la realidad se va a tocar trompetas, que también tiene que tener una conexión con un sonido fuerte, que ya voy a mencionarles cómo es, para que nos preparemos para el Yom Kippur del día 10 y nos preparemos para el Sukkot del día 15 al 21, pero en la realidad, ya no en sombras ni en figuras. Entonces se nos debe quitar de la mente a nosotros de pronto las fiestas en relación con ritos y ceremonias, y ahora la vamos a ver en la realidad de la segunda venida de Yahshua. Y como las fiestas son sombras o figuras de Yahshua, les acabé de mencionar las fiestas primaverales y la realidad en la primera venida de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Y cómo coordinaron perfecto. Ahora vamos a las fiestas otoñales en la realidad de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Trompetas, no hay un shofar en la realidad. ¿Qué es lo que hay? Una voz fuerte. Oye, una voz fuerte. ¿Quién causa esa voz fuerte? Yahweh. ¿Cuándo se da esa voz fuerte? Pues en el mismo día y en el mismo mes en que dice la sombra del santuario terrenal. Y si la sombra del santuario terrenal se tocaba Yom Teruat, el primero de Tirri, significa que un primero de Tirri va a ser la realidad de trompetas, o el Yom Teruat en la realidad. Y como de pronto ya sabemos nosotros que el año 2030 es el año más profético de los 6.000 años de la historia del pecado, el primero de Tirri del año 2030 ocurre la séptima plaga. Y la séptima plaga es la voz de Yahweh que produce liberación a los 144.000, que produce la resurrección especial
y que produce el terremoto cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. Ahora les pregunto a ustedes, ¿existe la conexión allí? Hay una voz, es la voz de Yahweh. Y la voz de Yahweh retumba desde el tercer cielo por la tierra y retumba por el espacio sideral. ¿Qué voz tan fuerte? No es que se está tocando una trompeta, no, es la voz de Yahweh. Y la voz de Yahweh en la séptima plaga produce liberación para los 144,000, produce la resurrección especial de Daniel 12:2 y de Apocalipsis 1:7, y produce el terremoto cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. Ese día Yahweh le dice el día y la hora de la segunda venida de Yahshua HaMashiach a los 144,000 simbólicos que resucitan en esa resurrección especial, porque ellos no saben. Los 144,000 literales sí sabemos. Entonces ahí está la realidad de Yom Teruat en la segunda venida de Yahshua. Oye, importante. Entonces, Yom Teruat nos está diciendo en ese momento, preparémonos porque llega ahora el juicio para Babilonia, y llega Sukkot, la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Eso es la realidad. Eso es algo lindo. Eso es algo hermoso. Entonces miremos. Si ya tenemos descifrada la primera fiesta de otoño en la realidad, ahora veamos la segunda fiesta, que es el Yom HaKippurín o el Yom Kippur. Pero en la realidad, no en sombras. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Yahshua ha determinado un día de juicio para la Babilonia espiritual, para el Vaticano, o sea, destrucción. Y ese día ocurre el día, lo mismo que dice la fiesta del Yom Kippur en la sombra, el día 10 de Tirri. Y el día 10 de Tirri del año 2030 es la realidad del Yom Kippur, y ese día es el juicio a la Babilonia espiritual, ese día es la destrucción de la Babilonia espiritual, que ustedes pueden encontrar en la última parte de Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18. Entonces tenemos nosotros la realidad. Yahshua está ejecutando juicio, está ejecutando el Yom Kippur. ¿A quién? A esa Babilonia que ha sido intocable por muchos años. Ahora es destruida en un momento. Eso es la realidad, las fiestas. Y luego del Yom HaKippurín o del Yom Kippur viene la fiesta de Sukkot o de tabernáculos, cabañas, enramadas. Esa fiesta en las sombras y en las figuras dice que se celebra del 15 al 21 de Tirri. Esa fiesta de Sukkot nos enseña la inminente segunda venida de Yahshua en la realidad. En la realidad. Entonces tenemos nosotros que la segunda venida de Yahshua se realiza del 15 al 21 de Tirri del año 2030 en la realidad, cumplimiento, así como se cumplieron las fiestas primaverales en la primera venida de Yahshua HaMashiach, de la misma forma en la segunda venida de Yahshua se va a cumplir la realidad en las mismas fechas de las fiestas de Yahweh. Ahora, que usted pronto no quiera creerlo de esa manera, es respetable su posición. Yo no puedo hacer nada para convencerlo a usted, porque el que convence es nuestro Elohim Malquisedec. Yo simplemente estoy mostrando la realidad de las fiestas en la primera etapa, fiestas primaverales para la primera venida de Yahshua HaMashiach, y cómo se cumplieron en los mismos días y en los mismos meses que mencionaban las sombras y figuras.
Y esa de pronto es una señal, una evidencia para que las fiestas de otoño se cumplan en la realidad de la misma forma, en las mismas fechas y en el mismo mes que menciona las sombras y las figuras del santuario terrenal. Por lo tanto, si de pronto usted no logra comprender eso, significa que el estudio, el escudriñamiento suyo a través del santuario todavía no es completo. Está de pronto un poco atrasado y necesita actualizarse. Porque no es que yo vea la parte del santuario en la parte antigua a través de las sombras y figuras, que es muy bueno, y que pueda medir todos los muebles del santuario y saber sus medidas y saber qué simbolizaba toda esa parte. Eso es bueno hacerlo. Pero estamos en verdad presente. En verdad presente hoy tenemos las mismas fiestas en la parte profética y en la realidad. Bueno, pues entonces déjenme mencionarles que les he mencionado la realidad de las fiestas de otoño en la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora le corresponde a usted investigar en las Sagradas Escrituras más sobre esas fiestas otoñales y si es verdad que se conectan con la segunda venida de Yahshua y que tiene que ser en los mismos días que decían las fiestas en las sombras y en las figuras. Usted es que necesita confirmar eso. Yo no puedo forzarlo a usted a que crea. Yo no puedo forzarlo. La parte mía en este momento es dar esta conferencia independientemente que usted crea o no crea. La estoy dando, pero estoy mostrando evidencias concretas, señales contundentes de las Sagradas Escrituras y de las fiestas en relación con la realidad de las mismas sombras y figuras del santuario terrenal. El problema existe en cada uno de nosotros, de pronto es que muchas personas se quedaron estudiando las sombras y las figuras y no han entrado a estudiar esas sombras y figuras y llevarlas a la realidad y lograr las conexiones correspondientes. Eso ya es diferente. Muy bien, si ya pasamos esta primera parte, ahora déjenme mostrarles las fiestas en el orden profético. Estas que les acabo de mencionar es una relación, es una conexión con la realidad. Ahora voy a mostrárselas en el factor profético. Interesante. O sea, las fiestas las guardamos hoy en la área profética y debemos estar pendientes en la realidad de esas fiestas, cosa que no sucedió en la primera venida de Yahshua HaMashiach. ¿Sí ve? No sucedió. ¿Sí ve? Pero ahora tenemos más luz, por lo tanto ahora estamos más pendientes de esto, tenemos más conocimiento, hemos adentrado más a la parte del santuario, independientemente ahorita podemos hacer las conexiones correspondientes y mirar lo que antes no podíamos ver en la realidad, sino que veíamos solo sombras y figuras. ¿Sí ve? Ahora hoy podemos ver la realidad y ya la hemos visto. Como ya hemos visto la realidad, déjeme pasar ahora al factor profético de las fiestas. El factor profético es otro inconveniente y digamos que otro problema para los estudiosos de las Sagradas Escrituras o para las personas que creen que saben muchas profecías, se las dan de que saben muchas profecías y eso es bueno. Pronto que usted diga que sabe la profecía es bueno, ¿sí ve? Pero no cierre la puerta a la nueva luz, no la cierre. ¿Sí ve? Porque si no pasaría a ser un necio. Pero la mayoría de creyentes en el mundo no logran conectar las fiestas en el orden profético y por lo tanto no las saben. ¿Por qué? Porque se quedaron en las sombras, se quedaron con las figuras. No son capaces de verlas proféticamente, no son capaces de verlas en la realidad misma. Y su mente está en tinieblas espirituales que cuando se le habla de la segunda venida de Yahshua que va a venir, ¿sí? O que la lluvia tardía va a caer en tal fecha, se sorprenden. ¿De qué se van a sorprender? Significa que entonces no han estudiado bien las partes del santuario ni las fiestas. Voy a relacionarle las mismas fiestas en el orden profético para que la vean.
Tenemos Yom Teruah profético. Yom Teruah profético. Y cuando digo Yom Teruah profético, esta parte, entonces estamos hablando que en profecía un día es igual a un año. Yom Teruah. ¿Sí? Y Yom Teruah se celebraba el primero de Tirri. Todos los primeros de Tirri es Yom Teruah. Un día. Un día. Y luego tenemos nosotros a Yom HaKippurín, un día. Pero a pesar de que era un día, se celebraba 10 días después de Yom Teruah. O sea, ¿qué significa? Que del 1 al 9 se está anunciando Yom Teruah para que todos se preparen para el Yom Kippur, que es el día 10. Por lo tanto, tenemos nosotros que esa es la sombra, la figura. Ahora miremos la realidad. Y para confirmar esto, la mayoría de personas no entendieron el Yom Teruah en la primera parte. Yom Teruah en la primera parte. ¿Y cuál era el Yom Teruah en la primera parte? El Yom Teruah de la primera parte va del año 1833 al año 1843. Ahí es Yom Teruah profético. ¿Qué sucedió en ese tiempo? En el año 1833 hubo una caída de estrellas para anunciar en ese momento que empezaba el Yom Teruah profético. Importante, pero las personas ignoraron eso, esa señal astronómica. ¿Y qué pasó en el año 1833? Guillermo Miller comenzó a predicar la segunda venida de Yahshua HaMashiach para el año 1843. Y eso es lo que pasó porque hubo un gran chasco, porque se cambió el evento, porque Guillermo Miller no entendía las conexiones del santuario, porque Guillermo Miller no sabía del Yom Teruah de orden profético y que tenía que cumplirse. Lo mismo que le sucede hoy a muchas personas que se han aprendido de pronto las conexiones de las fiestas de primavera, pero ignoran las conexiones de las fiestas otoñales. Y por ese tiempo, o en esa época, nadie conocía el Yom Teruah profético, no lo conocieron. Y cambiaron el evento. En vez de anunciar ese Yom Teruah, debería anunciar que se prepararan para el juicio investigador de los muertos. Se adelantaron a Sukkot para anunciar la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach y se produjo un chasco. Entonces mire que tenemos Yom Teruah profético que lo ignoraron. Ese Yom Teruah es la primera etapa. ¿Y por qué digo la primera etapa? Porque ese Yom Teruah era para anunciar el Yom Kippur profético de los muertos o el juicio investigador para los muertos. Segunda parte. Yom Teruah. ¿Cómo es posible que en el mundo entero y todavía hoy de pronto ustedes que están escuchando acá y muchas personas que escucharán esta conferencia también lo ignoran? Que hay un Yom Teruah, un Yom Teruah para anunciar que nos preparemos para el juicio de los vivos y para la inminente segunda venida de Yahshua. Y si les pregunto a ustedes, ¿cuándo se tocó ese Yom Teruah profético? ¿Quién lo anunció? Algunos de ustedes dirán, no, es que eso es bien raro, esta es la primera vez que yo escucho esto. Esto no tiene sentido. Esto parece que esto como que no es verdad. Esto es como una interpretación privada. Bueno, usted puede manejarlo como desee, como quiera. Lo único es que es la verdad. Sea que usted la crea o no la crea, es la verdad.
El Yom Teruah profético, segunda etapa para anunciar el Yom Kippur, el juicio investigador de los vivos y la inminente segunda venida de Yahshua, lo anunciaron los obreros de la hora undécima 2015-2030, desde el año 2014 al año 2023. Y igual como el Yom Teruah, en la primera etapa, que hubieron señales astronómicas, también en el Yom Teruah, segunda etapa, hubieron señales astronómicas, y las señales astronómicas que hubieron fue la tetrada de lunas del 2014 y el 2015. Hubo unas señales también astronómicas. ¿Para qué? Para dar evidencia que entrábamos a una etapa de orden profético para anunciarle al mundo que nos preparáramos para el juicio de los vivos y para la inminente segunda venida de Yahshua. ¿Quién predicó eso? ¿Quién anunció eso? Únicamente los obreros de la hora undécima 2015-2030. Y lo seguimos anunciando, porque aunque ya pasó, sigue siendo verdad presente, porque estamos en el Yom Kippur de los vivos. Es más, aunque estamos en el Yom Kippur de los vivos, y los obreros de la hora undécima lo anunciamos, la mayoría de creyentes ni siquiera saben que estamos en el Yom Kippur de los vivos. No saben. Qué tinieblas espirituales tan serias. Y esto es lo que se determina las fiestas en el orden profético, que tampoco las saben. ¿Por qué? Porque es que han hecho el estudio del santuario a un lado, y el estudio del santuario es la columna vertebral del creyente. Es más, usted me puede decir que usted tiene un doctorado en Daniel, que usted tiene un doctorado de pronto en Apocalipsis, que usted tiene un doctorado en divinidades, pero si usted no ha estudiado el santuario, de nada le sirven esos doctorados. El primer doctorado que debe tener usted debería ser en el santuario. El santuario es la columna vertebral del creyente. Y si usted no ha profundizado en el santuario, usted está atrasado, está desactualizado. Y como está desactualizado, entonces estas noticias de verdad presente en esta etapa final de los 2000 años de la historia del pecado, pues lo indigestan. Porque no sabe conectarlas. Entonces tengo Yom Teruah en dos etapas. Primera etapa para anunciar el juicio investigador de los muertos. Yom Teruah en segunda etapa para anunciar el juicio investigador de los vivos. Y voy a hacer una relación acá. ¿Cómo es posible que el remanente anterior, la Odisea, no sepa, o no supo y no sabe cuándo finalizó el juicio investigador de los muertos? Siguen desactualizados, porque es que a la iglesia de la Odisea se le dio la luz sobre el inicio del juicio, mas no se le dio la luz de cuándo finalizaba ese juicio. Esa luz se le dio a los obreros de la hora undécima, que ellos sí proclamaron cuándo finalizaba el juicio de los muertos y cuándo comenzaba el juicio de los vivos y cuándo finaliza el juicio de esos vivos también. Eso es luz nueva, eso es aceite extra. Entonces no se le haga extraño a usted como creyente. Aquí respetamos toda clase de denominación. Tenemos un grupo interdisciplinario nosotros, pero interdenominacional a la vez, ¿sí? Que respetamos las creencias de todas las denominaciones. Por lo tanto, a mí no me preocupa de pronto la creencia que usted tenga. Estoy haciendo una exposición de los consejos y las revelaciones que el Eterno me ha dado para compartirlas con ustedes, independientemente si creen o no creen. Pero mi deber es anunciarlo al mundo. No puedo quedarme con esto. Debo anunciarlo al mundo. Entonces, primera etapa, Yom Teruah profético, lo ignoró el mundo entero. Pero el Señor levantó un remanente, obreros de la hora undécima, para comunicarle al mundo
para que nos actualicemos, para que podamos actualizarnos nosotros, para que podamos ver la teología de las conexiones, para que podamos ver nosotros hoy en día estas maravillas que el Señor tiene para nosotros como luz nueva y aceite extra. Muy bien. Entonces ahí tenemos entonces la fiesta profética de Yom Teruah en 2 etapas. Juicio de los muertos y juicio de los vivos. Ahora, hemos tenido la conferencia que el juicio de los muertos es de 180 años y el juicio de los vivos es de 7 años. Y hemos dado evidencias claras y contundentes de los 180 y de los 7 en las Sagradas Escrituras, y las hemos dado también en las fiestas del Eterno, y las hemos dado en diferentes formas de las Sagradas Escrituras que están reveladas ahí también. Está en usted si quiere creer o no lo quiere creer. Pero, como dice Mateo 24 y dijo Yahshua, el fin del mundo será como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, Noé predicó una fecha para el diluvio, fija. 17 del segundo mes del año 1656, revelada allí en Génesis 5 y en Génesis 7:11. Una fecha específica. Que usted no la sepa, es diferente. Que usted no sepa sacarla, también es diferente. Pero ahí está. Ahí está. De la misma forma, el Señor da una fecha para la segunda venida de Yahshua, y el mundo entero está como en el tiempo de Noé, no cree. En el tiempo de Noé no crean que iba a venir un diluvio. La gente dice, no, esa no es la fecha para la segunda venida de Yahshua. Tampoco están creyendo. Pero no por ignorancia. El Señor levantó a Noé para pregonarle al mundo. Y el Señor ha levantado en esta hora a los obreros de la hora 11ª para pregonarle al mundo también, independientemente que crean o no crean. Vamos al Yom Kippur profético. El Yom Kippur profético tiene 2 etapas. Y dentro de las 2 etapas hay subdivisiones. Así como acabo de mencionarles el Yom Teruah profético en 2 etapas, el Yom Kippur tiene 2 etapas. Yom Kippur profético, no el Yom Kippur de la realidad, porque ya vimos el de la realidad. El de la realidad es la destrucción de la Babilonia espiritual o el Vaticano, el día 10 de Tirri, el año 2030. El Yom Kippur profético tiene 2 etapas. La primera etapa va del año 1844 al año 2023. Esa es la primera etapa del Yom Kippur profético para los muertos. Primera etapa. 1844-2023, y ahí hay 180 años contando el año inclusivo, que es el año 1844. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es el Yom Kippur de los vivos, que va del año 2024 al año 2030, 7 años, contando también el 2024 como año inclusivo. Tiene 2 etapas. Y estamos en el año 2025. ¿Y cómo es posible que muchas personas, el mundo entero, está ignorando que estamos en el tiempo del juicio de los vivos? Lo ignora. ¿Por qué? Porque no se ha actualizado en las conexiones del santuario, en la realidad y en las fiestas en el orden profético. Por eso, no saben. Le estoy explicando esto a cada uno de ustedes, y es la obligación de cada uno de ustedes que ustedes estén como un bereano moderno, escudriñando, profundizando y mirando a ver si estas cosas son así o no son así. Usted mismo necesita comprobarlo a través de las Sagradas Escrituras, orarle al Señor para que le dé entendimiento, sabiduría, para que puedan comprender esto, para que podamos digerir esto. Entonces, el Yom Kippur profético tiene 2 etapas: juicio investigador de los muertos y juicio investigador de los vivos. La una es de 180 años y la otra es de 7 años. Preciso. Eso es preciso. No falla. Me detengo en el juicio o en el Yom Kippur profético de los vivos. El Yom Kippur profético de los vivos
tiene unas subdivisiones. Aunque Yom Kippur de los vivos es de 7 años, tiene 4 divisiones. Primera división, año 2024, el juicio es única y exclusivamente para los 144.000 literales. Primera etapa. La segunda etapa, 2025 al 2027, el juicio es para el remanente y abarca a la Iglesia de la Odisea, grupos y ministerios independientes con raíces de la Odisea y obreros de la hora undécima 2015-2030 y nadie más participa de ese juicio. Esa es la segunda etapa. Y recuerden, va del 2025 al 2027, o sea, ya estamos en esa etapa en los que pertenecemos a alguno de esos dos remanentes. La tercera etapa va del año 2027 al año 2029 y es para las ovejas que se encuentran en los otros rediles y para el resto del mundo. Hacerles el último llamado. Esa es la tercera etapa. Y en esa tercera etapa es el fin del tiempo de gracia para el mundo entero. En la segunda etapa, cuando finalice el juicio, es fin del tiempo de gracia para el remanente. Que no se deben confundir. Fin del tiempo de gracia para el remanente y fin del tiempo de gracia para el mundo. Y entramos a la cuarta y última etapa de juicio. La cuarta y última etapa de juicio es que Yahshua HaMashiach y nuestro Elohim Malquisé descansan en el año 2030, porque el año 2030 es un año chemita o es un año sabático, y en ese año Yahshua HaMashiach y Malquisé no trabajan y los 4 ángeles sueltan los vientos de la tierra y aparece el anticristo y comienza la angustia de Jacob y comienzan a caer las plagas. Poco de acontecimientos allí. Por eso es que el Yom Kippur profético de los vivos está en 4 etapas, que también las ignoran. Acá le estoy mencionando eso detalladamente, en forma cronológica, con fechas de principio a fin, independientemente, nuevamente, si creen o no creen. No hay inconveniente. Mi obligación, mi responsabilidad es darlo a conocer. ¿Listo? Estamos viviendo en el año 5995 de la historia del pecado. Estamos viviendo en el 6º milenio y estamos viviendo en los últimos años del 6º milenio. Bien, si usted ya comprendió eso, el Yom Teruah profético, que está en 2 etapas, el Yom Kippur profético, que también está en 2 etapas, pero el juicio de los vivos está en 4 etapas. Si ya comprendió eso, puedo entrar ahora al Sukkot. Oye, interesante. Voy a entrar ahora al Sukkot profético. Ya le mencioné el Sukkot de la realidad. El Sukkot de la realidad es la segunda venida de Yahshua del 15 al 21 de Tir del año 2030. Ahora vamos a mencionarles el Sukkot profético. El Sukkot profético tiene varias etapas también. El profético. Por favor, no confundan el Sukkot profético con el de la realidad. O no confundamos Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot proféticos con el Yom Teruah, el Yom Kippur y el Sukkot de la realidad. No. No, hay que saberlos diferenciar. Y hay que saber cuándo ocurren esos sucesos. Tenemos un Sukkot profético en años. Ese Sukkot profético de años ocurrió del año 2015 al año 2021. Del año 2015 al año 2021, en ese Sukkot profético de años, se eligieron los 144.000 literales. O sea que el grupo ya está seleccionado, ya no hay uno más para ese grupo. Ya están los 144.000 literales. Y en el año 2022, que es la clausura del Sukkot profético, se ungieron a esos 144.000.
Eso se llama un Sukkot profético de años. ¿Quién sabía eso? De pronto usted hasta ahorita lo está escuchando. Hasta ahora lo está escuchando. Hasta ahora de pronto lo sabe. O hasta ahora dirá alguien, no, pero este loco, ¿de dónde está sacando todas estas cosas? Tampoco me incomodan de pronto esos calificativos que se me están dando, de que falso profeta, de que apóstata, que disidente. No me interesan nada esas cosas. No le pongo cuidado a eso. Al principio me incomodaba, hoy en día ya no me incomoda. Ya tengo un callo en la espalda de todas estas cosas, por lo tanto no me incomoda. Pero hay un Sukkot profético de años que ya pasó. Ahora tenemos un Sukkot profético también. De pronto usted lo haya analizado un poco. El Sukkot profético es el 7º milenio. Y en el 7º milenio, ¿qué es lo que va a suceder? Van a suceder las bodas del Cordero en el tercer cielo. Tenemos un Sukkot profético de 1000 años, una fiesta de 1000 años. Eso se llama el Sukkot profético de 1000 años. Ese Sukkot profético no se puede confundir con el Sukkot de la realidad. Ahora, déjenme mencionarles, la fiesta comienza el día 15 y finalizaba el día 21. ¿Sí ve? En las sombras y en las figuras. Pero se clausura el día 22. Ahora, la fiesta es de 7 días, pero si se clausura el día 22 es el 8º día. Entonces tenemos 7 y 8. 7 y 8. ¿Y qué significa el 7? El 7 simboliza la perfección espiritual y el 8 significa la victoria, los comienzos o los finales. Eso significa el 8. ¿Y en dónde está eso? En Sukkot. Porque la fiesta era de 7 días, pero se clausuraba el día 8. Ahora, ¿qué tiene que ver el 7 y el 8 con la parte del Sukkot profético? Pues tiene que ver que el plan de salvación es de 8000 años. Interesante. Y el 8 es el número de la victoria, lo cual significa que el conflicto entre Cristo y Satanás finaliza en el 8º milenio y Yahshua HaMashiach obtiene la victoria y el pecado nunca más volverá a existir. Oh, bueno. Pero ¿y qué sucede en el 7º milenio? Pues en el 7º milenio es la boda del Cordero. ¿Y qué pasa en el 7º milenio? Pues la tierra descansa y Satanás no tiene a quién engañar. Estamos en un Sukkot profético, pero entrémonos ahora al 8º, porque la fiesta se clausura el día 22, o el día 8º, se clausura. El 8º milenio es otro Sukkot profético que también las personas lo ignoran. O sea que tenemos 2 Sukkot proféticos en milenios. El 7º milenio es un Sukkot profético denominado las bodas del Cordero. Y el 8º es un Sukkot profético denominado un juicio final. O una clausura del plan de salvación. Y también pertenece al Sukkot, porque la fiesta era del 15 al 21, pero se clausuraba el día 22. Oye, qué conexión tan precisa de los Sukkot proféticos que nosotros debemos saber también. Y para eso necesitamos las figuras y las sombras del santuario terrenal para poder llegar a la realidad de los Sukkot proféticos, o de lo contrario, usted no podrá entenderlo ni comprenderlo, y por eso muchas personas ignoran que el plan de salvación es de 8 milenios o de 8000 años. Me parece bastante interesante que cada uno de nosotros vamos a entender bien las fiestas de Yahweh en la parte profética y en la realidad. En la realidad. Espero que con la ayuda de nuestro Elohim Melquisedec hayamos sido impresionados esta noche también como las demás noches que hemos estado nosotros.
aquí estamos nosotros actualizándonos en la verdad presente y en los eventos proféticos finales. Por lo tanto, lo que usted ha escuchado hoy está conectado con la verdad presente y con los sucesos proféticos finales de los 6000 años de la historia del pecado. Le corresponde a partir de hoy a usted investigar un poco más en las Sagradas Escrituras, porque entiendo que estoy hablando con maestros, con rabinos acá, maestros, de acuerdo al santuario. Si usted ha dado el paso del bautismo, la jerarquía mínima que tiene usted dentro de la denominación es maestro. Pero de pronto que no suceda lo que dice las Sagradas Escrituras en Hebreos también, que muchos debiendo ser ya maestros a estas horas del tiempo, todavía tienen necesidad de que se les dé leche. Porque no tienen los sentidos agudizados para el alimento sólido y se requiere que se les siga dando leche. Esto que estamos viendo nosotros es alimento sólido, alimento ejecutivo, fuerte. De pronto usted no lo ha escuchado y no logra asimilarlo bien y se indigesta. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la leche. Espero que con la ayuda del Eterno, de pronto mis palabras no le ofendan, sino que simplemente lo estoy mirando con un escrito está tan bien, el Señor lo anuncia de esa manera, que cada uno de nosotros deberíamos ser ya unos maestros maduros en la parte del santuario. Pero me doy cuenta de que la mayoría de personas no están maduras en el santuario porque se quedaron y siguen estudiando las sombras y las figuras del santuario terrenal, cuando deberíamos estar estudiando la realidad de las fiestas y la realidad en la parte orden profético, y en eso estamos quedados, o están quedados muchos. Que pronto los obreros de la hora undécima 2015-2030 estamos un poco adelantados o estamos, perdónenme la expresión, en otro nivel diferente al que están las personas que no conocen eso. Al Señor le plació llamar al remanente obreros de la hora undécima 2015-2030 y darle estas revelaciones para anunciarlas al mundo, para que el remanente final obrero de la hora undécima sea un remanente reparador de portillos y un remanente que ha recogido la luz de los 9 remanentes anteriores, y por lo tanto es un remanente fuera de serie, fuera de lo común, o es un remanente supremamente sorprendente. Apreciados hermanos, espero con la ayuda del Eterno que nuestro Elohim Malquisedec siga impresionando sus vidas, nos siga redarguyendo de justicia, juicio y pecado, y que Él nos haga comprender mejor las partes del santuario y lo que nos hace falta entender y comprender. Les agradezco a cada uno de ustedes la atención prestada y voy a finalizar con la Tefilat. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por abrir nuestra mente, gracias por darnos sabiduría, gracias por saturarnos de tu conocimiento, gracias por alimentar nuestra alma, espíritu y cuerpo. Gracias por impresionarnos. Permita, Padre Celestial, que nosotros podamos ser esos bereanos modernos que examinamos todo, retenemos lo bueno y comprobamos en las Sagradas Escrituras, en una sí dice Yahweh los ejércitos. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Me queda un poquitico de tiempo, apreciados hermanos, acá 6 minutos. Voy a mirar acá si hay alguna pregunta. Bueno, nuestro amigo David Méndez dice: ese bobo adivinando. Bueno, el Señor le ilumine para que entienda y comprenda. Brandon Castillo dice: nuestro deber es anunciarlo, el que convence es Elohim Malquisedec, el Espíritu Santo. Bendiciones para nuestro hermano Brandon Castillo. Tengo a la hermana Midalia
Migdalia Hernández dice, y si yo soy juzgada hoy y me encuentran falto, ya no tengo opción de salvación aunque esté viva. Hermana Migdalia, eso es correcto. Si una persona pasa al juicio hoy y es hallada falta, ya no tiene ninguna otra opción porque fue borrado del libro de la vida del Cordero, anotada en el libro de la muerte y quedará pendiente para el juicio en el séptimo milenio. Por lo tanto, ya está perdida aunque esté viva. Es un poco difícil, es una pregunta bastante tremenda y algunas personas dirán, no, es que nosotros no estamos para juzgar. No, no estamos juzgando. Estamos mirando las opciones, las señales y las evidencias que está realizando Yahshua en el santuario celestial como sumo sacerdote y qué es lo que está haciendo. Y como estamos en el juicio de los vivos, unos están siendo confirmados en el libro de la vida del Cordero y esos son elegidos como trigo. Y los que son hallados faltos son borrados del libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 3:5, y son anotados en el libro de la muerte y se deja pendiente para el juicio del milenio. Por lo tanto está perdido y aunque esté vivo ya no tiene ninguna otra opción más. Ya pasó a juicio. Ya cómo va a tener otro juicio si ya pasó a juicio. ¿Sí? Entonces tremendo esa pregunta porque estamos en el juicio de los vivos y es serio. De pronto muchas personas no alcanzan a asimilar eso, se lo voy mencionando en ese sentido. Muy bien, no hay más preguntas en este momento, entonces muchas gracias a cada uno de ustedes en los diferentes lugares donde se encuentran. El Eterno me les siga bendiciendo, un abrazo hacia la distancia a cada uno de ustedes, les amo en Yahshua HaMashiach, hasta mañana, Yahweh me le bendiga, Shalom Ubrahot.